Bueno, vamos a iniciar curso corto. Vamos a hacerlo simple, sin tanto tecnicismo ni aferrándose tanto simplemente a un modelo de estrategia, sea Maker Maker, sea Smart Money, eh, acción del precio y demás, ¿no? Entonces, vamos a dar inicio con este pequeño curso. Van a ser varios videos en los próximos días, entonces a mostrar un poco cómo veo el mercado, cómo se ha afinado pues como mi visión del mismo, ¿no? Es importante pues que tengamos un conocimiento ya previo, básico, sobre qué es Forex, cómo es el mercado, cómo funciona, cómo se accede a él, bueno, demás, eso es lo más básico. Bueno, vamos a iniciar. Vamos a ver lo que es la estructura del mercado, tema de armonía o fractalidad, en tema de acción del precio o Smart Money. Entonces, vamos a conocer la estructura. Ya sabemos que el movimiento del precio es un proceso oscilatorio, que esa oscilación se presentan en 4 fases. En el caso de estas solo nos interesa lo que es la acumulación y la tendencia, sea alcista o sea bajista, no es más. En este tipo de operativa, pues vamos a tener en cuenta cómo es la estructura del mercado, cómo evoluciona, cuando podemos identificar una falla, cuando podemos identificar lo que es un order block o una zona potencial para una posible entrada. Ya sabemos que nos interesan las tendencias para ir por movimientos eh, más grandes y ya sabemos que la tendencia se identifica por altos, bajos más bajos, alto más alto, un bajo más bajo, un alto más alto, hasta que el precio empieza a fallar, sea una falla o sea un esquema de trampa, y nos rompe nuestra lógica tendencial, que en este caso sería esta lógica que tenemos aquí, que nos cambia la estructura del mercado. Entonces, cuando vemos este tipo de cambio de tendencia, estamos hablando de que si esto es una temporalidad de H1, por ejemplo, esto es un impulso y una temporalidad mayor que va a iniciar a hacer su retroceso. ¿Cómo veríamos ese retroceso? Veríamos de este tipo, podría ser un armónico simple o una estructura armónica. En este caso la correctiva la plasmamos así, pero puede ser igualmente de una manera armónica, que son 3 impulsos para llegar a una zona potencial y continuar su tendencia, que en el caso de la temporalidad mayor simplemente sería este movimiento para completar la estructura que llevaba, que sería este impulso igual a este impulso simple. Esto se puede presentar de diferentes maneras. Ya conocemos lo que es el precio de tiempo, que cuánto tardaría el precio de llegar en este tiempo. En este tiempo a este precio. Entonces podría llegar de esta manera
como también podría llegar de esta manera. Es lo que tenemos que empezar a identificar. Conocemos el precio se mueve en fases, entonces tenemos la fase armónica. Por lo general son 3 impulsos con 2 fases de acumulación que se miden 2 acumulaciones con un promedio igual, no por bit, sino de manera más visual. Entonces tenemos que se mide de esta manera. Tenemos la armonía simple, sería esta. El famoso ABC, las 5 ondas de las ondas de Helios, los heliotistas. Maker Method, pero pues Maker Method falla en el tema de correctiva porque siempre busca 3 impulsos. Y este movimiento se mide con 2 movimientos iguales en este punto, hasta que el precio lo rompe. Esta sería la armonía de este movimiento y esta sería la armonía de este movimiento. Hasta que lo rompe. Según Hermes Money, pues son los boss, los shots. Bueno, ese tema no lo veo tan con los términos que utilizan porque es más simple. Y la intención siempre es hacer lo más simple a la visión de cada uno de nosotros, ¿no? Entonces vamos a verlo en el mercado. Vamos a ver aquí. Analizar un poco cómo se mueve el mercado. En este caso, tenemos el euro USD. Vamos a esta parte. Perdón. Tenemos este precio y este precio con esta correctiva. Tenemos esto. Vamos a analizar esta parte. Entonces tenemos que el precio nos hace un impulso, nos hace un retroceso, nos trata de hacer un impulso y finalmente otro impulso. Esto es una fase de acumulación mayor. Ver el pasado, no estoy mirando el pasado, vamos a leer esto. Entonces tenemos que el precio para llegar de este punto a este punto lo hace con un impulso fuerte. En este caso tomaría este rango de aquí, hacia una correctiva y hacia un impulso fuerte. Y aquí tomaría este rango que no logra romper. Por ende el precio gira. De este punto a este punto no nos interesan las conciliaciones, entonces eso no lo vamos a ver. Vemos que el precio nos realiza un impulso, claramente se ve como la armonía del precio que venía trayendo se rompe, nos hace un retroceso, nos hace un impulso y nos hace un esquema de trampa y rompe nuevamente la armonía. De este punto a este punto, como vemos que el precio llega, tenemos este rango, el precio retrocede y no me completa armonía, por ende el precio gira. En este punto tenemos que el precio nos hace un impulso, nos rompe la armonía, nos hace un retroceso, gira el precio nuevamente, nos hace otro pequeño rango, vemos que es de la misma dimensión, nunca va a ser igual, ni va a ser claro, pero
Afinando el ojo ya se ve y el precio simplemente rompe. Vemos como el precio no logra hacer su movimiento bajista y rompe su estructura dándonos una excelente entrada en este punto para ir aproximadamente por un armónico. Quizás sea una correctiva para posteriormente seguir cayendo. Sea este decisional o en esta zona de extremo que tenemos aquí. Entonces ya hay que esperar es la evolución del precio. Lo puede hacer en un armónico simple, como también puede hacerlo en un armónico, caso tal, continuar con su tendencia. La tendencia es totalmente bajista para el euro USD. Estamos en una pequeña correctiva. Vamos a analizar un poco el precio de lo que acabamos de ver. Tenemos que el precio en su extremo es como nuestro trade profit mayor para los que estaban comprando. Y tenemos este decisional, que es un decisional que genera el rompimiento, movimiento previo a cual rompimiento al de esta armonía que vemos aquí. Aquí vemos cómo lo rompe, sea mecha o sea cuerpo, eso ya es un tema de cada uno, como quiere empezar a leer pues los temas de los rompimientos, ¿no? Ya es un tema de estructuras y rompimientos. Bueno, vemos como el precio ha caído. Ya vimos lo que presentamos aquí. Aquí tenemos una pequeña falla del precio. Pequeña falla. En este caso lo llamo una armonía rota. En este caso es de H1. Aquí tenemos la de M5 y quizás yo creo que ya estamos en la de H4. Tenemos que H4 ha roto su estructura. Pero que luego de la estructura de H1 nos dio una excelente entrada. Pelea un poco menor para ver. Bueno, aquí tenemos el rompimiento, vemos cómo el precio lo retrocede y nos deja este pequeño bloque de órdenes. Vemos como la armonía sigue siendo totalmente alcista, no hay algo que nos muestre lo contrario. Tenemos este punto de entrada, una de las entradas de la armonía del precio, pues es cuando el precio viene con su armonía, la rompe, como en este caso lo ha hecho aquí. Rompe el flip, nos hace un retroceso, nos deja un gatillo, o sea, una envolvente alcista en un horario adecuado y tenemos una compra. Esto es por debajo del flip. Vamos a ver si aquí se presentó exactamente en H1 el horario importante. La sesión Londres, aquí tenemos la envolvente alcista y la entrada de continuación, justo en la zona rota, justo en la zona del bloque. Vemos cómo mitiga el bloque, llena todos estos imbalances que tenemos aquí y posteriormente sube justo en una zona potencial de reacción, sea 80, 90% o 88.6 el que manejen.
Tenemos un stop loss de, en este caso fueron 9 pips bajo del flip. Y hasta el momento van 136 pips de esta operación. Sería un 13-1 aproximadamente. Bueno, haber madrugado hoy a Londres. Listo, muchachos. Vamos a intentar hacer un curso un poco simple, sencillo, pero con lo más importante de la lectura del precio. Llámelo Smart Money, llámelo acción del precio, armonía del precio. Bueno, la visión del mercado siempre será la misma. La estrategia será diferente. Todo depende pues de- del lector del mercado. Eh, porque no es simplemente tener una estrategia y aplicarla al 100%. Debe conocerse al 100%, pero hay muchas cosas que hay que tener en cuenta. No es solo, por ejemplo, Smart Money, no es solo acción del precio, no es solo Market Maker, no, hay que tener un contexto más general de la lectura del precio para poder encontrar oportunidades con alta probabilidad. Listo.